A la hora de indagar un fenómeno relevante antropológicamente, pues un equipo de investigadores o un investigador puede elegir, puede situarse en distintos contornos. Uno realmente fecundo es el del entrelazamiento de la ciencia del lenguaje y la lingüística hispánica. Y dentro de este contorno, cuyas dos cabezas pensantes pues podríamos elegir como guías, como modelos, Ángel Amor Ruibal y Ramón Menéndez Pidal, dentro de este contorno de la ciencia del lenguaje en conjunción con la lingüística hispánica, a su vez podríamos elegir varios entornos. Y un entorno que podríamos situarnos es el del entrelazamiento de la filosofía y de la lingüística. El enredo de teorías, conceptos e ideas de disciplinas lingüísticas y disciplinas filosóficas. Pues bien, respecto a esta interrelación, cabe situar un contenido especialmente fructífero donde se aprecia esta interrelación filosofía y lingüística. Y es que buena parte de los pensadores filosóficos desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, buena parte de ellos, y podemos agregar que los principales pensadores filosóficos de los últimos 150 años, pues se sitúan dentro de lo que se denominó el paradigma del giro lingüístico. ¿Qué significa esto de giro lingüístico? Pues que no solo la filosofía, sino incluso buena parte del pensamiento en general, inclusive buena parte de la creatividad y de las artes, pues su atención se deslizó hacia el fenómeno del lenguaje. Pues bien, en este enfoque del paradigma del giro lingüístico podemos situar varias corrientes filosóficas, pero especialmente los movimientos fenomenológico, hermenéutico y dialéctico. Pero también la concepción analítica del pensamiento filosófico, estilo de pensar donde opera el autor, en el que nosotros nos centraremos a la hora de realizar un estudio del Estatuto del Discurso de Ficción Manuel García Carpintero Sánchez Miguel. Pues bien, cabe realizar una precisión ante este tema de la interrelación filosofía lingüística, y es que no están en el mismo plano de horizontalidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una horizontalidad entre lingüística y filosofía? Porque la lingüística es un saber teórico-práctico en el sentido de un conjunto de metodologías de primer grado, de primer orden, de primer grado. ¿Qué significa esto? Pues que ese conjunto de saberes teórico-prácticos abordan directamente esa región de la realidad que es el fenómeno del lenguaje. Mientras que la filosofía es un saber de segundo grado, que no opera de forma directa con regiones de la realidad, sino que opera con conceptos científicos, con cuestiones prácticas, con actos artísticos, con experiencias, con elementos estéticos, con decisiones políticas, con costumbres, con hablares, conversaciones y acciones. Por lo que precisa la filosofía en su construcción de sistemas reflexivos o el pensamiento filosófico en la construcción de argumentaciones rigurosas, precisa la filosofía y el pensamiento filosófico para no ser mera palabrería, precisa una base en otros saberes, ya sea de índole técnico o científico o tecnológico o artístico o sociopolítico. La anterior caracterización de filosofía como saber de segundo grado
es compatible tanto con la tonalidad filosófica del materialismo filosófico como con la tonalidad filosófica de la concepción analítica del pensamiento filosófico. Centrada esta última concepción analítica del pensamiento filosófico, centrada en analizar conceptos científicos, conceptos relevantes, conceptos controversiales, conceptos interesantes. Añadimos nosotros que haría bien también en analizar ideas controversiales interesantes. Y lo que hace también es analizar el significado de expresiones que conllevan perplejidad. Por lo cual, como mínimo, precisa dicha concepción analítica del pensamiento filosófico una competencia científica. ¿Y en qué disciplinas científicas? En lógica, en teoría de la argumentación y un adecuado bagaje cognoscitivo en conocimientos científicos, humanísticos y sociales. Antes de abandonar esta cuestión de la interrelación filosofía-lingüística, queremos recalcar de forma sucinta la relevante contribución hispana a dicha conexión. Ya nuestro primer pensador gramático, Antonio de Lebrija, 1444-1522, lo de Nebrija es un barbarismo y causa perplejidad que al gran luchador contra los barbarismos, pues lo denominemos con un barbarismo que es Nebrija. Pues bien, Antonio de Lebrija, un pensador gramático, en su estudio del lenguaje y estudio del latín, estudio del castellano, realizó aportaciones muy originales, tan originales que desde nuestra perspectiva podemos decir que se adelantó o contenidos suyos los encontramos en el posterior giro lingüístico. Y a continuación vamos a destacar algunos de forma telegráfica. Lebrija expone en el capítulo 7 de su Retórica la tesis de que el juicio está entremezclado con la invención, la disposición, la locución, la memoria y la pronunciación en el proceso de realizar cierta intencionalidad construyendo un discurso. La enseñanza que nos transmite Lebrija es que en todas estas operaciones retóricas estamos continuamente evaluando, no paramos de valorar lo acertado del qué, en qué orden y cómo expresamos nuestro discurso y de sus defectos en el auditorio. Lo que sostiene Lebrija respecto al orador o respecto al escritor es el entrelazamiento de la capacidad del juicio con todas las partes del discurso. Cierto que no utiliza expresiones relativas a la circularidad, se refiere él simplemente a la mezcla, literalmente dice mezcla. Lo que dice es que el juicio está entremezclado. Pero la compatibilidad de lo afirmado por Lebrija con las distintas versiones de lo que se ha venido a llamar en los siglos XIX y XX, especialmente o de forma originaria en el ambiente germánico, como círculo hermenéutico, es elevada. Segunda aportación de Lebrija: no piensa ninguna palabra de forma aislada, sino como parte del discurso. Pues bien, nosotros no podemos evitar poner en relación esta concepción directamente, esta concepción nebrisense, directamente con el principio de contexto, que viene a decir que las palabras no tienen significado de forma aislada, sino que las palabras solo tienen significado en el contexto de una oración. Un contenido señalado en 1884 por Frege y por Wittgenstein en 1921. Tercer elemento. Encontramos en Lebrija, exactamente en la dedicatoria de la edición de 1495 de las Introducciones Latinae, encontramos una aportación filosófica relevante, a saber,
el tiempo descubridor de la realidad, el tiempo descubridor de la realidad. Y esta sentencia lo que tiene que ver es con derivaciones ontológicas y nosológicas muy interesantes y muy importantes, como la siguiente. ¿Cómo accedemos a la realidad? Pues Lebrija lo tiene bien claro, el cómo accedemos a la realidad. A la realidad se accede gramaticalmente. Y esta su concepción de las posibilidades y potencialidades de la gramática, vistas desde el siglo XXI, se nos aparece como una formulación de la conciencia lingüística, varios siglos antes que los filósofos del lenguaje. A partir del siglo XIX y especialmente en el siglo XX. Y prácticamente la mayoría de los pensadores filosóficos del siglo XX. Pues bien, Nebrija ya, con su concepción lingüística del tiempo como descubridor de la verdad, por procedimientos gramáticos, se adelanta a la relevante conciencia lingüística en la filosofía y el pensamiento filosófico siglo XIX, XX, incluso XXI. Saltamos ya a Miguel de Unamuno, pero no al Miguel de Unamuno de corte existencialista, sino al Miguel de Unamuno de su obra juvenil Filosofía Lógica. La obra de Miguel de Unamuno, Filosofía Lógica, es de 1886. Se trata de una obra juvenil inconclusa en la que Miguel de Unamuno exhibe una asimilación de las tradiciones filosóficas clásica y escolástica, asimismo una recepción de los pensadores filosóficos positivistas de su tiempo. También exhibe una actitud crítica, algo que le caracterizó su pensamiento a lo largo de toda su trayectoria, donde desarrolla un pensamiento afín a lo que con posterioridad, en el siglo finales del XIX y el siglo XX, se denominó giro lingüístico. Por cierto, una expresión popularizada por Gustav Bergman en 1953 y popularizada por Richard Rorty en 1967. En el sentido de que Unamuno, o el joven Unamuno, concebía el lenguaje como la base de la razón. El lenguaje como la base de la razón. Por esto consideraba que un buen análisis del lenguaje y una apuesta por la claridad expresiva es una forma de combatir los errores que nos rodean. Si esto no es afín a la concepción lingüística de la filosofía, nos vamos ya a otra aportación hispana, que es Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal construyó un monumental proyecto filológico historiográfico con base en tres conceptos, unidos bajo una actitud científica, pero que tienen una gran relevancia filosófica. Y dichos tres conceptos científicos son cambios lingüísticos, conciencia lingüística y estado latente. Nos vamos a otra aportación relevante hispana del mismo año de nacimiento, 1869, que Ramón Menéndez Pidal, que es Ángel Amor Ruibal. Filósofo sistemático por su correlacionismo, que con los problemas fundamentales de la filología comparada, pues realiza la siguiente gran aportación, que es pensar los fundamentos lingüísticos del pensamiento y los fundamentos antropológicos y psicológicos del lenguaje. Nos vamos a Ortega y Gasset, no a Ortega y Gasset periodista, no a Ortega y Gasset historicista, raciovitalista, sino al Ortega y Gasset, que llegó a proponerse en los años 40 del siglo XX una renovación, una en cierta medida revolución de la filosofía, en el sentido de que él quería construir una nueva lingüística de carácter filosófico. Al menos este proyecto claramente está ubicado en la interrelación lingüística-filosofía.
¿Y cómo lo concibe? Pues lo concibe esta nueva lingüística de carácter filosófico centrada en las fuerzas operativas de ese hacerse continuo que es el lenguaje. Nos vamos a la siguiente aportación de la interrelación lingüística-filosofía, que sería la obra de Gustavo Bueno en general y en particular los 5 tomos de su teoría del cierre categorial, el primero en el año 1992 y el resto en 1993. Gustavo Bueno construyó la teoría de las ciencias denominada teoría del cierre categorial, agrupando distintos elementos susceptibles de estar bajo 3 coordenadas lingüísticas. Por un lado, el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático. Así pues, para poder pensar las ciencias, las metodologías científicas, pues realizó una red de conceptos que tienen que ver, unos se pueden ubicar dentro del eje sintáctico con sus figuras gnoseológicas correspondientes en términos, operaciones, relaciones. También pensó en el eje semántico con sus figuras gnoseológicas correspondientes de referenciales, fenómenos y esencias o estructuras. Y también pensó en el eje pragmático con sus figuras gnoseológicas correspondientes de normas, dialogismos y psicologismos. Por lo que para este filósofo, porque Gustavo Bueno construyó un sistema filosófico, el materialismo filosófico, para este filósofo, Gustavo Bueno, claramente el lenguaje sirve como hilo conductor para el análisis de las ciencias. Y nos vamos ya a la última gran aportación hispana a la interrelación lingüística-filosofía, que es Antonio Domínguez Rey, nacido en 1945, que ha elaborado a lo largo de más de 40 años de investigación un pensamiento riguroso a la par que humanista, luminoso a pesar de su densidad y exigente sobre el lenguaje desde coordenadas filosóficas, especialmente fenomenológicas con tintes hermenéuticos, que le ha permitido desvelar lo desconocido y lo complejo en el signo poético, la constitución dramática del pensamiento, la palabra respirada, el fundamento poético del lenguaje, la génesis discursiva y el germen precientífico del lenguaje. Cronológicamente, desde obras más antiguas, más recientes, podemos recomendar de Antonio Domínguez Rey el signo poético, el drama del lenguaje, palabra respirada, hermenéutica de la lectura, lingüística y fenomenología, fundamento poético del lenguaje, texto, mundo, contexto, intersticios, génesis discursiva y el grama poético, germen precientífico del lenguaje. Respecto a la escritura de Antonio Domínguez Rey, nos permitimos un comentario personal que es el que recibimos en nuestra defensa, en nuestro trabajo fin de máster sobre el estatuto del discurso de ficción, en el que nos comentaron que se notaba que el estilo, el tono de Antonio Domínguez Rey, su forma de escribir y de pensar, pues se notaba que nosotros, por haber sido alumnos de él, en estudios universitarios del Máster Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica, pues habíamos recibido cierta impronta, se notaba en nuestra manera de escribir y pensar, pues el estilo, tonalidad de Antonio Domínguez Rey, lo cual para nosotros, de forma simple y llana, es un gran elogio. Esperemos que con esta invitación a tener en cuenta relevantes aportaciones hispanas a la interrelación lingüística-filosofía, pues esto sirva para adentrarnos en la obra, en el pensamiento de Antonio.
Antonio de Lebrija, Miguel de Unamuno, Ángel Amor Ruibal, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Gustavo Bueno y Antonio Domínguez Rey. Que aprovechen las lecturas y el estudio.